Buenas tardes, soy Irene Sachonero García y voy a realizar el análisis crítico sobre cuentos infantiles. La edad que he escogido para realizar dicho análisis es la primera infancia. Y el primer cuento que voy a analizar se denomina Paula y su cabello multicolor. La autora de este cuento se llama Carmen Parens y el año en el que se publicó fue en 2014. El tema del que trata este cuento son las emociones. Y el argumento principal es que este cuento sirve para enseñar a identificar sus emociones más básicas a través de las transformaciones del pelo de Paula. Los niños van a ir dando nombre visualmente a las emociones que sienten. Las palabras claves son emoción, identificación y transformación. Y el juicio crítico es que pienso que este cuento puede ser muy útil para que los padres trabajen en casa con sus hijos algo tan importante como son las emociones. Creo que la educación emocional no se trabaja desde la infancia tanto como debería. Y existe un desconocimiento sobre lo importante que es trabajarlas para que los niños aprendan a identificarlas, sus emociones y las de los demás. Con este cuento queremos que los niños tengan su primer contacto con las emociones, que los padres le lean el cuento, le ayuden a comprenderlo y que además en casa sigan trabajando, como por ejemplo cuando se levanten por la mañana los padres le pregunten ¿qué sientes hoy? O cuando lo vean muy enfadado, si siente rabia, si siente tristeza, y así podrán aprender a expresarlas. El siguiente cuento que vamos a trabajar se denomina 5 minutos de paz. El autor de este cuento es Jill Murphy y en el año en el que se publicó es en 1986. El tema del que trata es la empatía y el argumento principal es que trata de una familia muy humanizada de elefantes que están desayunando y la madre se encuentra en esa situación en la cual necesita sí o sí 5 minutos para dedicárselo a ella misma, lejos de sus 3 retoños. Así que se prepara un baño caliente y espumoso, pero pronto sus 3 hijos irrumpen con energía, espontaneidad y divertida ocurrencia. Las palabras claves son empatía, descanso y comprensión. El juicio crítico es que este cuento me parece un álbum muy bonito para que los padres se sinceren con sus hijos, abordando el tema de las propias necesidades de una óptica muy respetuosa. Me parece un gran ejemplo de cómo unos padres pueden exponer a sus hijos sus propias necesidades sin que se acabe el mundo y por supuesto sin perder los papeles. No es necesario que los padres seamos siempre unos seres perfectos e incansables. Más, una parte importante de la educación emocional pasa por reconocer los límites de nuestras capacidades y también, ¿por qué no?, admitir cuando estamos cansados, tristes, saturados, desanimados y necesitamos apoyo y comprensión. Este cuento sirve para que los alumnos desarrollen la empatía y sus padres puedan trabajarla con ellos mediante este cuento, para que comprendan que de vez en cuando los papás también necesitan un respiro. El siguiente cuento que vamos a trabajar es un cuento cuya película se ha hecho muy famosa y se llama Wonder, todos somos únicos. El autor, en este caso autora, se llama Raquel Palacio y el año de su publicación fue en 2017. Trata sobre la empatía y un tema tan importante como es la diversidad. El argumento principal de este cuento es que el protagonista de este relato es un niño con un aspecto diferente y eso provoca muchas miradas y comentarios. Cuando todo le supera y se siente triste, se pone su casco de astronauta y con su perro viaja en un cohete hacia Plutón, donde todos son diferentes y únicos, como él. August sabe que no puede cambiar su aspecto, pero quizás la gente puede cambiar la manera en cómo lo miran y entonces descubrir que él, como todos, es único y tiene mucho que ofrecer. Sus palabras claves son empatía, diversidad y único.
Y el juicio crítico es que con este cuento la familia puede enseñar a sus hijos a mirar a los demás con indulgencia y bondad y ayudarla a que no pierdan su empatía. El protagonista de este cuento le puede enseñar también a los niños una gran lección de cómo crecer en la adversidad, aceptarse a sí mismo y saber que siempre le podemos contar con una mano amiga, que en este caso van a ser sus padres, que confíen en ellos y les cuente cuando le ocurre algo para que puedan ayudarlo. Además, permitirá que los alumnos se den cuenta lo mal que se puede sentir un niño o una niña cuando los demás compañeros lo tratan mal y que nunca participen en esas situaciones de acoso a otros compañeros. El siguiente cuento que vamos a trabajar se denomina Para siempre y trata un tema tan importante que es el duelo. El autor de este cuento se llama Camilo García Calleja y el año en el que se publicó fue en 2016. Su argumento es que la protagonista de este libro nos va a guiar para que vayamos entendiendo todas y cada una de las emociones y vivencias que experimentamos al sufrir una pérdida importante. En este cuento se explica todo con detalle de las distintas explicaciones que a veces da la gente frente a la muerte de alguien, las reacciones que tienen o el vacío que siente uno y cómo gestiona esa pena, hasta la inquietud por saber el lugar a donde va esa persona. El final es muy bonito y nos hace reflexionar sobre el hecho de que las personas deben irse porque es el ciclo de la vida, pero nos recuerda que nunca se van del todo, permanecen en el amor que nos dan y en nuestros recuerdos y nuestro corazón. Las palabras claves son duelo, pérdida y tristeza. Y el juicio crítico es que los adultos podrán trabajar con sus hijos el duelo mediante este cuento, que es un tema muy complicado de trabajar. Incluso entre los adultos nos cuesta hablar de este tema, pronunciar esa palabra y mucho más explicarle a los niños que la muerte forma parte de la vida. Seguramente esto es así porque nosotros mismos no somos capaces como adultos de asumirlo del todo. Con este cuento queremos hacerle comprender al niño que la muerte es algo natural y forma parte del ciclo de la vida del ser vivo. A veces nos empeñamos en maquillar la realidad a los niños para darle un tinte más amable, menos crudo y más idílico. Es importante que los padres intenten hacer comprender a sus hijos que hay diferentes maneras de llevar el duelo y distintas formas de afrontar la pena y explicarles la realidad de una forma sencilla, cálida y real para poder contestar con verdad a sus preguntas. Y por último, un cuento tan popular como es El patito feo. Su autor es Hans Christian Andersen y el año en el que se publicó fue en 1843. El tema que trata son los valores y más concretamente el respeto y la tolerancia. Y el argumento es que una pata tiene varios patitos, pero uno de ellos es mucho más feo y tosco que los demás. Entonces los demás patitos se burlan de él y el patito decide separarse y irse solo. Entonces, al llegar la primavera, se encuentra con un grupo de cisnes que lo tratan muy bien, al contrario que los otros patitos, y hacen que él se mire en el estanque y vea que se ha convertido en un bello y hermoso cisne. Las palabras claves son el respeto, la tolerancia y el rechazo. Y el juicio crítico es que este cuento nos enseña a confiar en nosotros mismos y nos recuerda la importancia de aceptar a los que no son como nosotros. Es importante que las familias trabajen con este cuento popular con sus hijos para enseñarles algo tan importante como es el respeto a los demás. Sean como sean, deben entender que en el fondo todos somos iguales. Y lo más importante es que somos personas. A través de este cuento, los niños y niñas aprenderán que lo importante no es la belleza exterior, sino en la interior, ser buenas personas, tener buenos sentimientos, progresar, ser tolerantes y respetuosos. Hasta aquí ha llegado mi análisis sobre estos 5 cuentos. Espero que le haya servido de gran ayuda. Muchas gracias.